A ver. En 5, 4, 3, 2, 1, listos. Carlos, listos. Ok, perfecto. Presento yo. Yo pensé que iba a presentar Pepe, pero bueno, comienzo yo. Bienvenidos a todos a este conversatorio del Instituto del Futuro, con el auspicio, por supuesto, de la Fundación Frederick Naumann. Hoy día vamos a tratar el tema del presente y futuro de los medios de comunicación en el Perú. Yo voy a hacer, dentro de un ratito, voy a dar algunos números que creo yo que pintan bastante, pintan un panorama bastante desolador realmente para el mundo de los medios de comunicación, sobre todo para toda esta transformación que está habiendo. Tenemos invitados de primera, ¿no? Estamos, por supuesto, hoy día con Luis Davelú, destacado periodista, con Javier Monroy, con Rosa Bonilla y con, le digo Pepe, José Moquillaza, ¿no? Que es un asociado del Instituto del Futuro, que hoy día vamos a hacer en un ratito un cambio y lo voy a dejar a Pepe, ¿no? Conduciendo el debate, porque yo quiero ser un poquito más actor, más que un conductor. Pero antes que nada, lo voy a dejar los micrófonos a Jörg Dennert, de la Fundación Frederick Naumann, para que nos dé unas palabras acerca de un tema que es inherente justamente a los derechos y a la libertad de las personas, que es uno de los temas fundamentales de la Fundación. Jörg, qué gusto verte. Muchas gracias, Carlos, y muy bienvenidos a todos ustedes, especialmente a nuestros expertos. La Fundación Naumann es una fundación liberal, como dice también el nombre, para la libertad. Trabajamos en 70 países en todo el mundo y acá en América Latina trabajamos en México, en Centroamérica con nuestra oficina en Tegucigalpa, Honduras. Trabajamos también en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay y en sur de Brasil. Y la oficina más nueva es la oficina de países andinos que abrimos en 2018, pero estamos operativos en abril 19 y es el oficina por los países andinos que son Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Ecuador y claramente Perú. Y en todos esos países trabajamos en distintas en temas y claramente son los clásicos, son democracia y derechos humanos, Estado de Derecho y también una economía de mercado, pero en general también por una democracia liberal es importante la libertad de expresión y de los medios. Por eso ese tema es muy, muy importante, especialmente en una situación en donde vivimos en este momento, en la pandemia, cuando no podemos ir a la calle e intercambiar y recibimos mucha de la información del Internet. Y los medios en este momento también tienen una responsabilidad más grande que antes porque son la única fuente que tenemos para informarnos. Entonces es muy importante que son independientes y no producen fake news que también podemos ver en muchas redes sociales. Entonces, somos muy felices que ustedes eligieron este tema, Carlos, y muchas gracias a todos. Y la Fundación tenía y todavía tiene una campaña fake news, contra fake news. Entonces, también es un tema que absolutamente está en nuestro trabajo y concentramos en este momento. Gracias. A ti, Jörg. Danke. Bueno, definitivamente el tema de los fake news está dentro del panorama de cosas que vamos a tratar. Pero yo quería empezar como buen economista dejando algunos datos acerca del mundo de los medios de comunicación, porque al fin y al cabo el mundo de los medios de comunicación tiene que ver con el mundo de la publicidad, ¿no es cierto? Y este es el que está de alguna forma también impulsando un cambio fundamental en la forma como nos encontramos con las noticias. A nadie debe sorprenderle que el año pasado, 2020, hubo una contracción a nivel mundial del gasto publicitario. Una contracción, yo diría, de alrededor del 20% en realidad, cuando uno ve en todo el mundo,
Los mercados más golpeados han sido los mercados que han sufrido también mayor contracción económica. En América Latina, para tener un dato, ¿no? El mercado peruano es un mercado relativamente pequeño. Es apenas casi la mitad del mercado publicitario de Chile, que rondea los $1.000 millones. Y significativamente pues, más pequeño que el de Chile, que incluso después de una caída del 43%, sigue siendo un mercado de casi 8.500 millones de dólares, ¿no? No os voy a aburrir mucho con esto, solamente son datos así pequeños, pero el año 2019 el total de la inversión publicitaria en el Perú fue de 563 millones de dólares. Uno puede decir, bueno, parece mucho, ¿no? Pero les voy a dar una idea. En el mundo, la inversión publicitaria es alrededor del 1% del PBI en el mundo, en promedio. Si el Perú estuviera en ese promedio, el total de la inversión publicitaria en el Perú debería ser de unos 2.300 millones de dólares, más o menos. No lo es. En América Latina el promedio está por alrededor del 60%, ¿ya? Si nosotros estuviéramos en el promedio de América Latina, entonces el 0.6, mejor dicho, 0.6% del PBI, no 1, sino 0.6. Entonces, en ese caso, la inversión publicitaria del Perú pues, debería haber sido de unos poco más de 1.400 millones de dólares. No lo ha sido. Ha sido apenas de 563 millones de dólares. O sea, realmente el nuestro es un mercado, incluso en ese sentido, muy, pero muy especial. Pues bien, eso fue el año 2019. El 2020 se cayó de 563 millones a apenas 404 millones de dólares. Realmente el mundo de la publicidad ha cambiado totalmente y con ello estamos viendo justamente la crisis de los medios, ¿verdad? Ahora, si uno mira ahora los medios, por ejemplo, de manera particular, se va a encontrar que hay algunos que están muriendo una muerte lentísima. El cine, por supuesto, fue un año anómalo totalmente, pero cayó de 2.9 millones de dólares a apenas 500 mil dólares. Nada. Las revistas pasaron de 7 millones de dólares a apenas 1.4 millones de dólares el año pasado. Los diarios, y aquí Luis es columnista hace mucho tiempo, pasaron de 49 millones de dólares a apenas 12.7 millones de dólares. La televisión por cable, bueno, se mantuvo de 16.8 millones de dólares en 2019 a 13.3 millones de dólares. La radio también sufrió una caída, pero no tan grande. Pasó de 44.6 millones de dólares a 34.5. La televisión abierta, eso sí, casi se fue a la mitad, de 205 millones de dólares en 2019 a apenas 157 millones de dólares en 2020. La que ha crecido, la única que ha crecido, es la inversión publicitaria digital. Y por allí vamos a empezar. Entonces, con estos datos, ¿no? Que a propósito no solamente son de un año, en realidad estos confirman una tendencia que venía desde hace mucho tiempo en el mundo de los medios. Yo ahora sí lo dejo a José Pepe Moquillaza, ¿no? Para que él conduzca esta conversación y exprima, digamos, la participación de cada uno de nosotros. Bien, muchas gracias, Carlos. Efectivamente tenemos un panel de lujo hoy día, pero el tema es súper relevante, ¿no? No solamente ver el presente, sino el futuro de los medios de comunicación. La vida va a continuar, ¿no? Y como has comentado, esto se trata como de una tormenta perfecta, ¿no? Ya había una sustitución de lo impreso por lo digital, ya venía acelerado. Luego viene la pandemia y la depresión económica que vivimos. Entonces, mi primera pregunta es esa. Vamos a comenzar a ver con Rosa, luego con Luis, Javier y Carlos. ¿Cuál es el presente de los medios de comunicación en este contexto? ¿Qué opinas? A ver, gracias primero que nada por la oportunidad. Me parece que es un tema bastante relevante. Más allá de todo lo que podamos abordar sobre los contenidos, creo que, bueno, yo tuve también la suerte de trabajar hace muchos años como periodista en una revista conocida que se llama Caretas. Y ahora tengo la suerte pues de trabajar del otro lado y más que nada
participando como gestora de todo lo que tiene que ver con gestión de reputación y desarrollo sostenible en una empresa de telecomunicaciones, pero también como docente. Y desde este lado, precisamente somos el comprador de publicidad de los medios. Y la situación y no les miento, desde el año 2018, y era algo que ya habíamos visto al trabajar con la gente de YouTube, de Facebook, de todo lo que es OTTs, eh, vimos que se venía algo como la muerte de la publicidad en televisión abierta, porque ya existía una tendencia creciente de una mayor inversión en publicidad en streaming, más allá de solamente plataformas como YouTube y el resto de plataformas virtuales, donde ya existe publicidad desde hace mucho. Ahora, lo relevante hoy por hoy tiene que ver con el contenido, en efecto, pero también tiene que ver con el dispositivo, con el aparato, con la pantalla. Desde hace algunos años también se habla de la guerra de las pantallas, ¿no? ¿Cuál es la pantalla que gana? ¿Cuál es la pantalla a la que vas a hacer caso cuando tienes enfrente la pantalla de tu casa, cuando se podía enfrente de la pantalla del cine, que te tienen que decir apaga tu celular o ponlo en modo silencioso para que no molestes? Y sin ir muy lejos, cuando tienes enfrente de ti a la persona a la que más quieres, que puede ser, no sé, pues alguien de tu familia o alguien a quien amas, y siempre termina ganando esa pantalla. Entonces, eso movilizó muchísimo el destino de la publicidad. ¿Qué pasó con la pandemia? Hubo una serie de fenómenos que tienen también mucho que ver con el uso de lo digital, de las redes sociales. Evidentemente, todo el temor del contacto, de la contaminación cruzada, de yo agarrar algo físico y que por ahí esté el virus, en fin. También tuvo un fenómeno muy particular. Y de todas las redes sociales, la que tuvo un crecimiento increíble, exponencial, es una que quizá, no sé si todos ustedes la conozcan o la usen, pero por lo menos estoy segura de que la conocen, se llama TikTok. Esta plataforma, esta red social que se lanzó en el 2016, en los últimos, bueno, ha duplicado, mejor dicho, ha superado largamente lo que le costó a Instagram tener la cantidad de usuarios que tiene. En la mitad del tiempo, TikTok lo logró. Entonces, estamos hablando es algo así, no les miento. Mientras a Facebook le costó más de 4 años lograr alcanzar 150 millones de usuarios, a TikTok le costó 3 meses. Entonces, estamos ante una red social que te está demostrando que ese es el comportamiento de las redes sociales y ese es el comportamiento de las marcas que la ven también, ¿no? No solamente en términos de publicidad pura, sino también de este elemento nuevo, también en la publicidad que se llama influencer. O sea, el poder contratar a un ciudadano de a pie que un día empieza a subir contenido relevante, gracioso, divertido o útil, y que se convierte pues en un líder de opinión o en un referente de uso de cualquier marca. Ujú. Entonces, ya no tienes que pagarle muchísimos millones de dólares a la figura pública conocida, sino ya puedes diversificar tu inversión con esos influencers. No quiero hablar más de esto, pero es como que de introducción esto, ¿no? Perfecto. Una buena foto de cómo se ha logrado una transición tan veloz, ¿no? Basada en tecnología. Lucho, coméntanos, ¿dónde está en el presente? ¿Dónde están los medios de comunicación ahora? Hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación para participar. La fotografía no es muy simpática porque esto se enfrenta, no es, son los medios de comunicación en general, todos, como ha dicho muy bien Carlos antes, y como ha dicho Rosas segundo, ajustándose a una realidad que en realidad que ya no es nada nuevo y que le está costando más de 10 o 12 o 15 años hacerlo. La primera crisis vamos a decir, de la publicidad en los medios de comunicación por Internet empezó alrededor de 2007, 2008, 2009, más o menos coincidiendo con la primera, con la última, mejor dicho, crisis financiera internacional. Que todos los medios que eran exclusivos de suscripción, que abrieron por completo y se hicieron absolutamente gratuitos en Internet, y de pronto quien pagaba una publicidad por salir a página completa en un periódico de rango nacional,
no sé, $45.000, ya no tenía el menor sentido si podía hacerlo por la tercera, cuarta, quinta, sexta parte en una página web que tenía el mismo alcance y costaba, no había la limitación del espacio. En un periódico tienes las páginas que tengas, 20, 30, 40, 50, 60 páginas, y es todo lo que hay. Internet es infinito. Eso hace que, primero, el precio sea mucho menor y el alcance es infinito. Además, si se te pasó el anuncio de hoy día, mañana lo puedes volver a ver, lo puedes ver pasado mañana, o sea, lo puedes ver cuando sea. Es infinito en un montón de dimensiones. Pero hay algo mucho más importante y mucho más radical que los medios de comunicación se demoraron en entender. Y es que el mercado se había dado la vuelta completo, como si hubiera agarrado una media y la voltea completamente. Y de pronto, los medios ya no estaban en el lado de la oferta, sino de la demanda. Los medios compiten por atención. Ya no es un mercado de medios de comunicación y de libre fluidez y de libre flujo de información como lo teníamos entendido antes. Todos compiten por lo mismo. Y además, la atención es excluyente. Si yo veo TikTok, ya no veo Instagram. Si veo Instagram, no veo TikTok. No veo El Comercio, no veo La República, no veo Facebook, no veo Twitter, y así. Tener 4 o 5 cosas estas a la vez es absolutamente demandante. No todo el mundo tiene el tiempo ni la posibilidad de hacerlo. Y vamos, aún en el Perú sigue siendo una limitación el tema de la conexión ilimitada de Internet. Por poco tiempo más, pero todavía lo es. Cuando sea completamente abierto y sea completamente ilimitado, mira, ¿cuándo desaparecieron las cartillas de replay en los medios grandes de comunicación? ¿Alguien se acuerda? Eso no hace tanto, ¿no es cierto? Ok, ¿cuánto es el tiraje de un medio de circulación nacional hoy día versus hace 4 o 5 años? Probablemente la mitad. Y no los venden todos. Entonces, a lo que voy es, el modelo de negocio anterior, que era lo que paga la información, lo que paga la planilla, lo que paga lo que yo vendo. A mí me compran la información y me compran la publicidad. Y lo paga la publicidad, el anunciaje, ¿cierto? Ya, eso es. El anunciaje fondea mi operación. Bueno, el anunciaje encontró otros mecanismos de llegar a la gente, mucho más baratos, mucho más eficientes, mucho más permanentes. ¿Por qué no se ha caído tanto en la radio? Porque la gente escucha radio mientras hace otras cosas. La radio no compite con la atención exclusiva, como los medios audiovisuales, como la televisión, como Twitter, como Facebook, como todos estos de acá, ¿no es cierto? Si yo estoy viendo algo, no puedo cocinar necesariamente también con la misma, vamos a decir, destreza, porque me vuelo un dedo mientras estoy picando las cebollas, ¿no es cierto? La radio permite todas estas cosas, la radio permite manejar y escuchar, la radio permite enterar, o sea, es una dinámica diferente que la de la televisión, que demanda dedicación casi exclusiva, y la de las redes sociales, que demanda interacción. Entonces, para cerrar, la idea es que entender esto le ha tomado a los medios de comunicación más grandes mucho rato. Y en ese camino, a tratar de ajustarse, a tratar de acomodarse al hecho de que tenían un flujo X determinado de ingresos por anunciaje, y de pronto ese flujo X se corta por 25%, 25% más, 25% más. Y entonces, en lugar de tratar de ajustarse a un modelo de negocio diferente, lo que hicieron es tratar de seguir siendo viables en el mismo modelo de negocio, lo cual no tenía sentido. ¿Y qué pasó? Empezaron a reducir planillas, empezaron a reducir la calidad de la oferta, de la calidad de la información que vendían. Y entonces ahora la salida es las suscripciones. Alguien que nunca dejó de cobrar, el Financial Times, el The Economist. Pues es cierto, son publicaciones globales y ahí tienen... Y hay gente que se suscribe en Pakistán, en Perú, en Londres y en Nueva York y en donde sea. Al Comercio no sucede eso, por ejemplo, ¿no? La gente que se suscribe al Comercio, la mayoría está en Lima, vamos. Pero entender que para que alguien pague por una determinada información, esta tiene que ser verdaderamente crucial. Me tiene que interesar y le tengo que creer. Ya, eso no lo puede construir cualquier persona. O sea, no quiero decir que tienes que ser un periodista con 75 años de experiencia, porque no es verdad. Ni siquiera tienes que ser, vamos a decir, periodista. El periodismo es más un oficio que una carrera. Yo soy periodista de carrera, pero entiendo y soy completamente consciente que es más un oficio que una carrera. Y el hecho de haber hecho estos recortes para tratar de sostener el modelo de negocio antiguo, que ya no se sostenía, se ha convertido en un obstáculo para ser viable en este nuevo mundo en el que tú tienes que estar compitiendo por la atención de la gente y al mismo tiempo cobrarle porque te haga caso. ¿Me dejo entender? Pues tienes que sostener esto. Y eso es lo más difícil, Lucho. Muy difícil. Eso es lo más difícil. Muchas gracias. Nos has dado una descripción de un océano rojo intenso. Y ahora le vamos a preguntar a Javier
Javier, por favor, tú que estás también en la consultoría de medios, ¿dónde piensas tú que están los medios de comunicación en este momento? Bueno, sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Es importante compartir opiniones, pareceres, juicios de valor, ¿no? Yo creo que el escenario está sobrediagnosticado, ¿no? O sea, ya sabemos lo que está pasando. Pero quisiera hablar un poco más sobre esta neurotización colectiva, ¿no es cierto?, de las sociedades y que está justamente produciendo toda esa transformación cultural en la cual las audiencias, entendidas en un lenguaje clásico, ¿no es cierto?, están en una operación de traslación permanente de justamente de los códigos y los lenguajes anteriores a esta hiperpresencia digital que ya es una marea indetenible, ¿no es cierto? Y donde si uno no está al día, no se capacita y no te inscribes en esos códigos, entonces quedas relegado, quedas fuera. Y lo que yo quisiera incidir es justamente en el grado de relativización del lenguaje de los medios, ¿no? Estos cambios completamente vertiginosos, ¿no?, en ese territorio dismórfico, incierto, contradictorio, ambiguo, donde todo es relativo, ¿no es cierto? Estamos plagados de pospensamiento, de posverdades, de fakes y de pseudonoticias y de desinformación y de operaciones manipulatorias, ¿no? Toda esta revolución en la cual lo único claro es la incertidumbre, ¿no? Estamos en una competencia ciertamente por captar la atención de los públicos, de los medios, de las audiencias, de los escenarios, ¿no? Y hay muchos muertos en esta batalla, ¿no? Y como sabemos, en toda batalla global, muerto siempre es la verdad, ¿no? Entonces es impresionante cómo estamos transformando justamente incluso la manera de procesar nuestros pensamientos y más allá de lo que es entender al consumidor informativo actual en este escenario global, ¿no? Cómo están cambiando todos estos códigos que era a lo que me refería y qué es lo que cabe esperar. En el año 2000 se hablaba de que los medios escritos iban a desaparecer conforme avancen en el próximo quinquenio, se hablaba. Hacia el 2005, hacia el 2007, los medios de comunicación escritos iban a desaparecer, iban a ser fagocitados y tragados por los medios digitales. Eso no ha ocurrido. Más bien lo que está ocurriendo es, como ya se ha mencionado, que justamente esas audiencias cautivas que tenía la televisión ahora se han dado a los medios digitales y toda esta multiplicidad de plataformas, de lenguajes, de contenidos en el escenario digital justamente es lo que está caracterizando esta competencia y esta guerra abierta, donde también los de la ética, de la moralidad pública han sido socavados y transformados en otro tipo de entendimiento, ¿no? Yo quisiera más bien que el debate se vaya por ahí, pero bueno, estamos comenzando. Estamos comenzando y muchas gracias por tu enfoque, lo ha nutrido bastante y ahora le quisiera pedir a Carlos con un enfoque prospectivo, ¿no? Hombre, ¿dónde están los medios? Carlos es banquero de inversión, también tiene una mirada, digamos, distinta. ¿Dónde están los medios, Carlos? Bueno, sí, pero al principio de mi carrera yo he hecho periodismo, ¿no? Y tengo una columna de opinión desde hace ya 17 años, una columna que no ha dejado de publicarse en el diario Gestión. Yo trabajé para la BBC de Londres, como tú sabes, y también trabajé para el grupo The Economist. Y Luis hizo alusión a algo que me parece muy interesante, porque en este mundo en el que estamos viendo que el negocio se achica, ¿verdad? Que existe una especie, además también, de, no sé si desencanto en general con la calidad de los medios, ¿sí? Porque, claro, los fake news
yo también le añadiría ahora otra cosa más en plena época electoral, los fake fact checks, ¿ok? O sea, esos fact checks de verificador de datos que no son verificación de datos, sino son más que nada a ver si está de acuerdo con mi ideología o con mi sesgo y cosas por el estilo. Yo estoy, como ustedes saben, en una campaña y si algo trato de hacer siempre es decir las cosas con datos, ¿no? Y a mí me ha parecido muy simpático ver cómo un grupo de medios se han erigido como supuestos, pues, no sé, dueños de la verdad para poder hacer esto, ¿no? Lo claro está en que en el nuevo modelo de negocios, en este modelo donde hay que pedirle, hay que cobrarle a la gente para tener su atención, como lo ha puesto muy bien Luis, ¿no? Solamente lo van a lograr aquellos que tengan credibilidad. Y la credibilidad no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero incluso la credibilidad que está asociada con el branding, con el nombre, con la marca, ¿no es cierto? Si no se sustenta en la calidad, además, también de los profesionales, ¿no? La verdad que no tiene mucho futuro. Y si algo estamos viendo con estos modelos de negocio cada vez más retadores, porque no hay muchos ingresos, es que más bien lo que se está haciendo es abaratar la estructura de costo, trayendo a muchos jóvenes sin mucha experiencia, ¿no? Etcétera, que no necesariamente pues abonan en beneficio, digamos, de los criterios de calidad, de los criterios de exactitud, etcétera. Entonces, el futuro de los medios de comunicación, cuando uno lo ve a nivel internacional, está bien claro. Son los New York Times de este mundo, los Financial Times, los The Economist, los Wall Street Journal, es decir, los grandes medios, ¿no? Sobre todo anglosajones, pero también puedo decir quizás del país, ABC en España, o el Clarín en Argentina, etcétera, son aquellos medios que a pesar del cambio de modelo de negocios, no abandonan ya la importancia que significa tener firmas, es decir, columnistas reputados, en la seriedad, digamos, de la investigación que se hace, es decir, credibilidad, ¿no? Reputación van a ir de la mano del éxito en este modelo, en estos modelos de negocio. Entonces, en el Perú todavía creo que está por escribirse, está el libro abierto, a ver quién realmente genera en este mundo de incertidumbre, de Facebook, quién se erige como la institución periodística, de medios, etcétera, ¿no? Al que uno puede confiar así a ojos cerrados, porque esto de periodistas mermeleros, prensa vendida y todo lo demás, si bien puede ser que sea muy injusto, tiene un sustrato de verdad, o por lo menos eso es lo que a mí me parece. No sé qué piensa el resto. Muy bien, voy a hacer una reflexión y luego les planteo una pregunta en función a lo que ustedes me han comentado. Estamos enfrentando una paradoja, ¿no? Donde hay un amplio acceso, donde hay mucho más seguidores y lectores que antes, pero también mucha desconfianza por falta de credibilidad. Esta credibilidad cuesta, pero si estamos en un continente con problemas económicos, es evidente que si vamos a medir por capacidad de pagar por la información, podría ser un factor más de exclusión, porque solamente accedería a la verdad quien podría pagarla y quien no, solo fake news. Entonces la pregunta que les planteo es la siguiente. Si el Estado peruano paga la publicidad de los partidos porque busca que no se contaminen y que sean propuestas genuinas, digamos, lo más auténticas posibles, ¿sería factible que en el futuro el Estado considere la verdad un bien esencial y pueda financiar instituciones periodísticas? ¿Qué opinas, Rosa? A ver, de todo lo que han mencionado, me quedaba con esta máxima que tengo de consumo responsable, consumo responsable, consumo responsable. Yo creo ahí, Pepe, y bueno, y a todos, que el consumo responsable es parte de, no sé, todos estamos familiarizados con esto, lo que se le llama los objetivos de desarrollo sostenible y la apuesta por el desarrollo sostenible. Y digamos, mejor dicho, los componentes para poder lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, que apuntan evidentemente al desarrollo de toda sociedad,
son componentes que son indivisibles y sin los tres no funciona nada, es Estado, es empresariado y es ciudadanía. Y, y esto que tiene que ver con el fenómeno de las fake news y de la credibilidad en los medios de comunicación pasa por varios tamices. Perfecto esto que mencionas de que lamentablemente la fake news tiene siempre cabida y tiene asidero y es una semilla que tiene y que rinde sus frutos en entornos donde no necesariamente haya menos acceso a la información, sino en entornos medios quizá menos informados en general, menos enterados en general, quizá menos preparados en general y quizá más inocentes en general. Entonces, de ahí quería hablar de nuevo del consumo responsable. Los que les damos cabida a las fake news y las compartimos, somos parte del problema. Y ahí es donde vamos de nuevo al consumo responsable. El consumidor responsable cuando recibe una fake news lo que hace es ni mencionarla, ni compartirla en sus redes sociales, ni contársela a nadie, y simplemente cerrar y acabar con la bola. Eso también pasa por qué tipo de periodista tiene una casa editora o el propio periodista. O sea, uno no puede tener un chip en la cabeza de las personas para decir, oye, ten valores, oye, sé ético. Pero lo que sí se puede hacer es hacer el mea culpa de que esta organización está formada por personas que pueden deliberadamente cometer un delito o pueden equivocarse, pero creo que nos falta mucho como parte del proceso de la entrega de información responsable, la parte del mea culpa, del me equivoqué. Es bien, no lo veo muy común en los medios tradicionales que cuando hay un error digan me equivoqué, simplemente esperan a que les inicien un proceso, no sé, por difamación para recién reaccionar, ¿no? Y luego de eso el consumidor, que es el que va y consume de ese medio. O sea, yo dejé de consumir, no voy a mencionar medios ni personas ni nada, pero dejé de consumir una gran cantidad, ni siquiera tengo uso señal abierta. Entonces yo elijo a quién le quiero dar retorno, rebote, digamos, qué algoritmo quiero alimentar con el contenido de quién o de qué canal. Esto es consumo responsable para mí. O sea, alguien tiene que empezar. Creo que no solo es el Estado, Pepe, creo que no solo debiera ser el Estado, creo que tenemos que ser todos parte de. Y la empresa a veces se hace parte cuando el ciudadano dice, oye, ¿por qué pones tú tu publicidad en el programa de ese señor? Hace algún tiempo a un señor le apagaron un programa porque, bueno, decía cosas subidas de tono, era un poco violento verbalmente, y todas las empresas salimos yo también cuando estaban, bueno, salió, dijimos claramente de que no estábamos auspiciando el programa del señor, pero que nuestro logo aparecía ahí porque hay medios que rotativamente ponen tu logo en cualquier programa. El tema acá es simple. El consumo responsable del ciudadano de a pie, el consumo responsable de dónde pone su publicidad como empresa, son indispensables para que también el Estado se sume a este esfuerzo. Creo que debiera ser tripartito. Ok, y Lucho, considerando las falencias educativas que tenemos, también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Porque la responsabilidad se forma con información, con educación, con valores inventados. ¿Podría ser en algún momento la verdad un bien esencial y como tal regulable o desregulable? Está con el micro. Ya. Dices eso, lo primero en lo que pienso es en el Ministerio de la Verdad y se me paran los pelos. O sea, es tremendo. No creo, o sea, creo firmemente en que el Estado tiene que quitar las manos de eso de todas maneras. El Estado, en el momento en que el Estado financie para que sobreviva cualquier tipo de medio de expresión, lo contamina. O sea, porque se convierte en un anunciante, se convierte en alguien al que tienes que tener más o menos contento para que te, no sé, para que te sostenga. Esa es la discusión que se tiene alrededor de las fake news y todo esto, ¿no? O sea, claro, te pagan mermelero de acá, del Estado, no sé qué, no sé cuántos. No se menciona, por ejemplo, que hay medios de comunicación que efectivamente reciben anunciaje estatal, no es, o sea, ponte a pensar, ¿no? Claro. El Estado necesita llegar a sus ciudadanos, no tiene medios de comunicación propios de alto rating, porque, vamos, de acá el Nacional sí tiene, lo que no tiene es alto rating, la gente no los ve, y lo que necesitas es que la gente vea tu mensaje a la nación X, entonces tienes que pagar el espacio en el medio privado que sí llegue, que la gente sí lee, ¿no es cierto? Ya. Pagas ese ingreso en muchos de los medios de comunicación más grandes y con mayor llegada no supera el 10% del ingreso total. Y sin embargo, hay este pleito de
y esta acusación permanente de mermeleros y bla, bla, bla. Entonces, imagínate que hubiera una cosa como que, mira, se mantiene a todos los medios de comunicación, y además, ¿quién va a determinar qué cosa es verdad y qué no? ¿Cuándo es verdad y cuándo no es verdad? ¿Qué cosa me conviene a mí que sea verdad y qué cosa no? ¿Qué cosa tiene que salir con disclaimer y qué no? No, de ninguna manera. O sea, me parece que eso Súper interesante. bajo ninguna Súper interesante, ¿eh? Porque se va aclarando el tema. O sea, Javier, por favor, tu opinión respecto la verdad periodística. ¿Cuál tendría que ser el trato, ya que hay tanta contaminación ahora? A ver, si lo que estamos comentando, estamos criticando, estamos tratando de delimitar, ¿no? Como una verdad ahí, un elefante en una cristalería, ¿no? El tema de también, porque eso también es un modelo de negocio, el hecho de que haya organizaciones, haya gente, haya estructuras y sistemas que se dedican a explotar los alcances y las potencialidades de todo lo que es el mundo de las fake news, ¿no? Todo esta pseudología fantástica, esta mentira profesional, ¿no es cierto?, que se instala en el mercado noticioso, ¿no? Si hay ese tipo de racionalidad, digamos, ¿cuál será la capacidad de la ciudadanía y el propio mercado para tratar de lidiar con esa patología? Y más bien, como una apuesta, incluso de mercado también, tratar de desarrollar un modelo contraintuitivo o un modelo de reversión de la realidad, apostando justamente por aquellos que destacan por decir la verdad, por posicionarse con contenidos que son fácilmente verificables, ¿no? Y además hacer toda una lógica de viralización de estas verdades confirmadas. Ojo también que hay que tener en cuenta lo que dijo Carlos hace un rato, estas fact-checking empresas que son Bamba, que son Chicha, que son realmente no son otra cosa que soluciones que han sido creadas para santificar las propias fake news, ¿no? Entonces, hay toda una racionalidad ahí que hay que investigar, ¿no? Bien, gracias, Javier. Carlos, la verdad. Sí, no, yo te digo también la verdad, yo comparto la visión de Luis, ¿no? Efectivamente, el momento en que el Estado empieza a meter la mano en el mundo de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, pues se pierde todo, ¿no? Se pierde todo realmente. Si no, mira, por ejemplo, los ejemplos históricos, ¿no? El Pravda, ¿no? Un periódico que se llamaba La Verdad, Pravda, ¿no? Y sin embargo, lo único que hacía era, pues, propagar propaganda comunista, ¿no es cierto? O en China, el control que tiene el gobierno chino sobre los medios de comunicación. No es broma, si hay terremoto mañana en China, probablemente mucha gente no se entere, ¿no? O sea, estos son verdades que todavía en pleno siglo XXI sucede, porque acuérdate que en China, por ejemplo, no hay en muchos lugares internet, ¿no? A mí me parece que parte, o sea, haciendo un poquito de mirada prospectiva, como me la pediste hace un rato, ¿no? Estaba viendo lo que está sucediendo en Australia, por ejemplo, y también en menor medida en la Comunidad Europea, donde está claro que los medios de comunicación, que son los generadores de contenido, ¿no? En este nuevo gran modelo de negocios, está siendo súper golpeado porque ellos tienen todos los costos y ninguno de los beneficios. Y los grandes beneficiarios son estos dos grandes gigantes, estos dos gigantes de la tecnología, que son Google y Facebook, ¿no? Google como máquina, digamos, buscadora, y Facebook, bueno, como la red social más importante, pero en ambos casos, ¿no? Consumidores insaciables de noticias por las cuales no pagan absolutamente nada, ¿no? En Australia y en la Comunidad Europea ya está surgiendo legislación que va a obligarlos a pagar por el contenido que utilizan. Evidentemente, América Latina, Perú en particular,
no tienen ningún poder de negociación, ¿no? Pero ya deberíamos empezar nosotros a generar mecanismos justamente de apoyo regional para no perdernos ese movimiento, o sea, hacernos parte de lo que haga la Comunidad Europea o de los propios Estados Unidos, ¿no? Para verificar pues que existan modelos de negocio que permitan que los medios generen noticias de calidad y contenido de calidad, ¿verdad? Pero que para ello tengan los recursos necesarios para hacerlo. Bien, perfecto. Entonces queda claro que el Estado no debe meter la mano porque hay contaminación inmediata. Eso no debe pasar. Pero no hablemos ya... Aunque déjame, si puedo añadir algo nada más, eso es muy distinto a que los gobiernos, ¿no?, utilicen los medios privados para poder comunicar sus políticas públicas. Claro. Incluso la BBC de Londres, mejor dicho, Gran Bretaña, que tiene la BBC, que es el medio más reputado, el Estado, ¿no?, el gobierno británico, gasta pues millones de libras esterlinas al año para comunicar sus políticas públicas, incluso en lugares donde no llega la BBC o incluso donde compite con la BBC. Me permito un comentario. Yo hasta ahora no me entiendo cómo no usaron como figura a Ricardo Gareca para enseñarse a poner las máscaras a la gente hace 9 meses. Por no lo ejemplo. entiendo, porque era el líder de opinión del Perú y la mascarilla, el uso de la mascarilla era una necesidad, pero no se hizo nada. Pero bueno. Claro, eso es comunicar. Sí, comunicación. El otro tema, y es también tan importante como lo que hemos hablado, es la persona, porque el periodismo finalmente son comunicadores, son seres humanos, hay menos trabajo, hay menos espacios, y vemos que los periodistas se han movido, están en el frente corporativo, en el frente consultor, pero también hay asesores de imagen de algunos políticos, de alcaldes, de gobernadores, y la pregunta que quiero plantear es, digamos, éticamente, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede? ¿Qué espacio de maniobra tiene un comunicador responsable que busca la verdad, ¿no?, antes de cruzar una línea peligrosa? Rosa, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo me reafirmo en lo que dije hace un momento, ¿no? Digamos, así como tenemos la voluntad y la firmeza para redactar algo y lanzarlo al ciberespacio o publicarlo en algún medio de comunicación, el poder levantar la mano cuando hemos cometido un error y decir me equivoqué y asumir la consecuencia del error y asumir que eventualmente dejes de ser creíble en el hipotético caso de que cometas a cada rato el mismo error. Ahora, también mejor es equivocarse en cosas distintas, ¿no? Es como lo que le pasa a la OMS, o sea, la OMS de un tiempo a una parte perdió credibilidad porque la ciencia es así. Es decir, y vas haciendo pruebas, acá te arroja esto, luego te arroja, no era así, y luego pasa el tiempo y luego sí. Y eso es el método científico puro y duro. Entonces, a veces pierde credibilidad porque hay gente que no sabe cómo funciona la ciencia. Entonces, si hablamos, si vuelvo de nuevo a la persona, esto servía solamente para el ejemplo de la credibilidad, si vuelvo de nuevo a la persona es, ok, está bien si te equivocas, pero equivócate en una cosa distinta. Pero sí, eso sí, si te equivocas, levanta la mano antes de que suceda una catástrofe, porque a veces hay noticias que han generado cambios de gobierno cuando no debían quizá, o no era oportuno. Y creo que esa es la parte compleja y que tiene que ver netamente con la persona, ¿no? Creo que es eso. Bien, Lucho, ¿cuáles son los límites en el ejercicio del periodismo? Puedes poner oplita como Gustavo Gorriti y decir que hay una absoluta imposibilidad de hacer nada que no sea... O sea, si haces periodismo no puedes hacer absolutamente nada más porque tienes que mantener tu integridad y tu independencia. No puedes deberle nada a nadie, porque si en el momento en que le debes algo a alguien, no puedes hablar de ese algo a alguien. Y entonces ya no puedes hacer periodismo. De hecho, es bien simple, ¿no? No es tan sencillo. Ahora, ¿hay zonas grises? Sí, hay zonas grises, ¿no? Si eres asesor de campaña y tal, y ese es el disclaimer respectivo, o sea, por si acaso yo digo esto, pero soy tal cosa, bueno, ayuda a la transparencia, ¿no es cierto? Claro. Es importante ahí, más allá de que pueda ser considerado un ad hominem o lo que sea,
ahí es muy importante saber de dónde viene, desde dónde se enuncian las cosas, ¿no es cierto? Pero eso sobre todo para la opinión, cuando es trabajo periodístico duro, ¿no es cierto? Tipo un gabinete, no sé, convoca, tipo Ojo Público, se me ocurren ahorita, y se me ocurren porque son los únicos medios de comunicación que, aunque sea colegiadamente, han ganado un Pulitzer en este país alguna vez, ¿no? No, o sea, si tú ves a algún periodista de Ojo Público trabajando en el aparato de campaña o de asesoría, comunicaciones, de quien sea, probablemente lo voten. O sea, probablemente lo voten. El problema aquí regresa a lo que decíamos desde el principio. ¿Puedes vivir siendo periodista? ¿Puedes vivir como te gustaría siendo periodista? O sea, es una cuestión un poco de ética y de fondo, ¿no? O sea, lo cierto es que en el Perú, hoy menos que nunca, el periodismo da que comer bien. No es así, no es verdad, ¿cierto? Entonces, mucha gente se la busca de otra manera. Se la busca asesorando gente, se la busca utilizando sus talentos para hacer otras cosas, redactar notas de prensa por aquí y por allá, asesorar en diseño de comunicación, mira, mi hermanito, mejor no digas esto así, lo asá. Y todo es por lo bajo y aparentemente es inofensivo y no pasa nada. Pero hay una línea ética ahí que no debería ser cruzada, ¿no? Ponerse en plan marcial y decir, no sé, no es mi estilo en todo caso, pero me parece que no se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Así como no se puede ser activista y periodista al mismo tiempo, o sea, se pueden ser las dos cosas, pero no se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, porque el periodismo se debe a la verdad y el activista se debe a su convicción, independientemente de cuál sea la verdad, ¿no es cierto? No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es el mismo tipo de dilema, y no es necesariamente ético, sino objetivo. ¿No es cierto? ¿Cómo hablo yo, cómo digo algo yo de tal persona si esta persona está poniendo plata en mi billetera y está poniendo comida en la mesa? Pero no sucede solamente en el ámbito periodístico, sucede en montones de... A ver, un gran medio de comunicación que tiene más de 60 columnistas. Muchos de ellos se refieren a sectores particulares de la economía o sectores en los que ellos trabajan o se desenvuelven normalmente, y están llenos de conflictos de interés, llenos de conflictos de interés. ¿Y cuál es el último disclaimer que ustedes se acuerdan de haber leído? Por si acaso, quien escribe es gerente, es asesor. No, por supuesto que tú sí, Carlos. Pero en general no es una costumbre, no es una costumbre, está debiendo serlo, y lo peor de todo, y Carlos también lo sabe, ¿no? Ni siquiera lo piden los editores. Exacto. Es gravísimo. Mira, esa es una crisis sistémica, Lucho, porque yo recuerdo que hace solo 10 años los estudios de abogados no aceptaban casos de empresas en competencia por conflicto de interés. Pero hoy día los estudios de abogados dicen que es cuando un abogado no puede recibir de empresas competidoras, pero el estudio sí, porque son compartimentos estancos, ¿no? Entonces es un poco extraño, se ha extrapolado esa parte. Bien, Javier, por favor, los límites. Sí, yo creo que hay... ¿Cuándo se cruza el Rubicón? No quiero estar, digamos, ir en contra de lo que cada uno pueda tener como convicción, ¿no? Pero yo no creo que se le deba cuestionar o impugnar o descalificar a un comunicador si, por ejemplo, tiene un programa de opinión o de información en un medio, pero en sus horas libres puede asesorar a gerentes o a políticos, qué sé yo. El conflicto está en que, evidentemente, como también lo dijo, me parece, Luis, en que tú hagas referencia en el programa que tú conduces o diriges o lo que sea, ¿no? A la persona a la que en otro horario estás asesorando. Claro. Eso evidentemente es un conflicto abierto y vergonzoso. Y eso no se puede aceptar. Pero de ahí a descalificar a los comunicadores que pueden desarrollar una labor profesional porque para eso han desarrollado talentos, capacidades, experiencias, no me parece que sea, digamos, no solamente ético, eso sí, sino que tampoco es práctico, ¿no? Porque los que trabajamos y tenemos lustros en esto, sabemos muy bien que si nos contrata el político tal, o el gerente tal, o la empresa tal, o la exportadora tal, en mi programa no voy a hacer referencia a ninguno de ellos. Ese sí sería un gran conflicto, pero yo no veo por qué tenga que descalificarse, cuestionarse o desmoralizar a los profesionales que se dedican a otro tipo de labor
que es propia de sus capacidades, ¿no? Bien, Javier, muchas gracias. Me queda claro que hay que prevenir el conflicto y cuando se da hay que decir. Y si uno se Claro. equivoca, asumir la responsabilidad. Muy claro. Ahora, nos quedan 2 minutos para cada uno para hablar respecto al rol, a la performance actual del periodismo de los medios de comunicación en este contexto tan complejo de vacunación y elecciones. Otra tormenta perfecta. Rosa, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van los medios en este contexto complejo? Yo creo que ahí como, creo que lo comentó Luis, creo que alguien habló del ejemplo, tú creo que Pepe, del ejemplo de elegir una figura pública para hablar para hacer un tema, más allá de hacer un análisis de cómo se está abordando el tema desde los medios de comunicación en general, creo que hay ahí bastantes oportunidades de mejora. Creo que la mejor vocera que tuvimos para convencer a las personas de que la vacuna era necesaria fue Susy Díaz. La persona que menos se pueden imaginar muchos y que se ha satanizado porque tal o cual, creo que más allá de hacer un análisis de cómo se abordó de los medios, porque no lo he hecho en realidad, me gustaría apuntar a que lo que urge y lo que es necesario es entender que somos diversos, entender que a todos no le va a llegar el mismo mensaje siempre con el mismo vocero y siempre de la misma manera, y eso lo ha demostrado Sus Días. Perfecto, un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Lucho, ¿cómo vamos corriendo los medios en esta carrera contra el tiempo? A ver, el tema de la virtualidad es un obstáculo y al mismo tiempo una oportunidad. Pienso que se han ajustado de la mejor manera que han podido, la mayoría. Es una campaña completamente atípica, No hay visitas grandes, no hay aglomeraciones, no hay mítines, no hay declaraciones, no hay pan con chicharrón, vamos, ¿no? Y cubrir eso es más difícil porque estás encerrado en un cuarto observando el mundo a través de una pantalla. Esa es una limitación grande para cubrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, a diferencia de Carlos, yo sí creo que hay un valor agregado importantísimo en tener a un grupo de gente haciendo fact-checking de las cosas que te dicen los candidatos. Vamos, si no se puede hacer, o sea, ese es un valor agregado que tiene la virtualidad que no puedes tener en vivo, porque pues, si estás haciendo en vivo es mucho más difícil que hacerle un fact-checking por segundo, necesitas un batallón de 50 personas para fact-chequear cada cosa que se dice, versus la virtualidad, ¿no? Donde tienes esto estático ahí y tú puedes ir sacando tus fact-checks con 2 o 3 personas, ¿no es cierto? Con tranquilidad y simplemente los vas poniendo. Ahora, la calidad del fact-checking y la oportunidad del fact-checking y todas estas cosas está sujeto, como siempre, a cualquier cuestionamiento porque es absolutamente, vamos a decir, libre, todo el mundo de hacer la crítica que considere correspondiente, y ya está. Pero sí creo que es una buena oportunidad para avanzar en algo. O sea, estos son hechos, esto es verdad, esto no es verdad, y esto de aquí no es realmente así, sino asá. Eso es un valor agregado que me parece importantísimo, que no hemos tenido en otras campañas en la proporción y en las dimensiones de ahora por las características de la campaña de ahora. Así que en medio de todo creo que la mayoría está haciendo su tarea bastante bien porque además su supervivencia va a depender de esto en buena medida, ¿no? Bien, Lucho, muchas gracias. Javier. Y bueno, en este contexto tan difícil. Justamente, cierto, ¿no? Estamos completamente arrinconados, según tú lo veas, por la digitalidad, ¿no? Por la electrónica y por los códigos de los algoritmos, ¿no? Pero también tendrías que encontrar fortalezas en eso, ¿no? Porque justamente si estamos en un proceso irreversible de cambio de paradigmas de comunicación, ¿no es cierto? ¿Por qué encerrarnos justamente o encapsularnos a nosotros mismos en eso cuando lo que hay que hacer es desarrollar otro tipo de habilidades y capacidades, otro lenguaje, y justamente entender, por ejemplo, todo el tema de Big Data, ¿no? Tienes que entender muy bien cuáles son los impactos, las métricas, cómo se mueve el mercado digital, cuáles son las tendencias y todo esto, identificar actores, identificar influencers, qué sé yo, identificar el tráfico, entenderlo,
para poder luego desarrollar contenidos que te permitan posicionar tus mensajes, qué sé yo, con eso captar a los públicos y a las audiencias que necesitas, ¿no? Entonces, sí, por un lado estamos limitados, pero por otro lado también es un campo fértil de producción de nuevas soluciones. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de la campaña propiamente dicha, mira, así como en el lenguaje gerencial se habla de que la capacidad de las empresas de producir cosas, bienes y servicios está más o menos homologada en una, digamos, una situación o un símbolo de calidad más o menos estándar. Este es el valor diferencial entre las empresas en la calidad de atención al público. ¿Dónde estará entonces el valor diferencial? En la comunicación propiamente dicho, y sobre todo en una campaña política y en un mercado político como el que estamos viviendo. Estará justamente en quién sabe decir, quién sabe vender mejor la verdad y con quién se desmarca y quién actúa con transparencia. Justamente por contraposición a todo el mundo negro y tóxico de las fake news y de las mentiras profesionales. Entonces yo creo que hay varios retos en ambos territorios, ¿no? Siempre habrá ángulos, siempre, siempre. Carlos, ¿cómo se Sí. está en esta carrera sanitaria de la vacunación y la campaña electoral? ¿Cómo la ves? Bueno, yo la verdad creo que el papel de los medios de comunicación en general ha sido lamentable, ¿no? Tanto de los medios televisivos como de los medios escritos. La verdad que la posición de cada cual es previsible, es tan previsible, ¿no? Y que tú dices, bueno, pues aquí esta es prueba de que la verdad no es como son las cosas, sino como las pintan, ¿no? Y yo, por ejemplo, en realidad no estoy en desacuerdo con el fact-checking, solo que yo me remito a lo que significa la palabra fact-checking, que es fact, hecho, verificar hechos. Pero lo que se ha hecho en el Perú es una cosa, pues, nuevamente tramposa, ¿no? Porque no se verifican hechos, se verifican puntos de vista, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, si alguien dice, como le he dicho yo, ¿no? Que promovemos, por ejemplo, una universidad 100% digital, pública, ¿no? Dicen fact-checking. Ah, inviable. ¿Inviable? ¿Por qué inviable? Que me expliquen por qué. Si hay universidades digitales públicas en diferentes partes del mundo, ¿no? O dices tú, después los otros dicen, innecesario. Ah, bueno, dime por qué es innecesario, ¿no? O sea, ¿dónde está el fact-checking allí? No hay, pues, ¿no? ¿No es cierto? O que tú digas, por ejemplo, en tal momento, ¿no? Hay 48 proyectos mineros. Y tu dato es un dato de noviembre del año pasado. Escribiste esto en diciembre, o sea, un mes después, es una fuente oficial, ¿no? Le hacen mención en febrero de este año y dicen, ah, no, equivocado, porque ya no son 48. Falso, dicen, falso, ¿no? No son 48, son 46 porque hay 2 que ya estarían en duda. Y pero un momentito, yo te estoy dando, incluso le mandas tú el documento para que vean, ahí dice 48, es un documento oficial, ¿no? No, pero claro, ¿qué pasa? Es el diario que está en desacuerdo con tus puntos de vista, ¿no? Entonces, eso, Luis, desafortunadamente, ya mata el esfuerzo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, a mí me encanta el fact-checking, me parece súper valioso, sobre todo para ¿qué te digo? Empezar a darle claridad y transparencia y respeto a la ciudadanía, ¿no? Para mostrar que efectivamente, pues, no debe salir gratis el mentir en público, ¿no? Pero claro, cuando eso se ve ya trastocado, porque se utiliza no como un instrumento de búsqueda de la verdad, sino como un instrumento para derrotar al adversario, entonces definitivamente pues pierde su razón de ser. En general yo creo que es lamentable el papel de los medios de comunicación escogiendo a sus ganadores. Tú tienes un fin de semana un mismo candidato en los 4 programas principales o 5 programas principales, ¿no? Políticos. Eso no es casualidad. Y tienes por otro lado invisibilidad de otros, ¿no? Son las cosas con las que tenemos que cambiar, por suerte, en ese sentido, ¿no? Yo sí digo, por suerte, los medios digitales se están convirtiendo en un contrapeso importantísimo
importantísimo para evitar justamente que esa perversión que ha significado el monopolio de medios, etcétera, ¿no? Siga haciendo que los ciudadanos, ¿no? Solamente puedan ver un pedacito de la verdad y no toda la verdad. A mí me parece importante su papel, pero qué bueno que estén los medios digitales. Bien, muchas gracias, Carlos. Solo me queda un minuto para darles las gracias por su participación en este conversatorio. Ideas muy interesantes, muy claras, pero también para decirles que nos quedan 2 temas pendientes, ojalá para los siguientes conversatorios. El primero es, se nos ha pasado el trato específico de los medios de comunicación en la campaña de vacunación. No lo hemos tratado a fondo. Y la segunda es que Porque no ha habido. Pasada la pandemia, en esta nueva economía de bajo contacto habrá un nuevo periodismo. Y hay que mirarlo desde ahora también. Ya, muchas gracias, Correcto. Rosa, Javier, Lucho, Carlos. Gracias. Encantada, gracias. Muy Un nutritiva placer. esta conversación y esperemos que se repita para los temas que vengan. Ya, mil gracias a todos. Hasta luego. De acuerdo. Gracias. Genial, Gracias. muchas gracias.